Sí, toda esta parte de noticias del día, que no son pocas. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, al otro lado de la pantalla. Buenísimas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, Un placer. hemos hablado, por ir a lo puramente económico, muchas veces del techo de deuda y de que, bueno, era un poco un show, se hacía mucho teatro, cada uno tenía su papel, ¿no? Sí, Pero algo empieza a oler a podrido en Washington, si me permite, sí. siguiendo esa metáfora teatral, porque nos vamos acercando ya a una fecha límite y esto del teatro empieza a sonar a susto. El Tesoro está incluso diciéndole a algunos pagadores y a algunas agencias si le aceptarían retrasos. Así es. De hecho, hay ya más de una simple interpretación a los hechos que están ocurriendo. Es indudable que todavía quedan 9 días y que al final se pueden arreglar las cosas como siempre en el último momento, ¿no? Podemos seguir hablando de ese paripé, entre comillas, pero efectivamente, como antes has señalado, pues ya está la señora Yellen haciendo preguntas, moviéndose, Powell apareciendo por la Casa Blanca, cosa que es un signo, es más que una reunión, es un signo, porque hacer una videollamada hoy pues no cuesta nada, ¿no? Voy físicamente a hablar. Estaba previsto, bueno, ya que estamos aquí, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de otra cosa, nadie se lo cree. Bien, yo voy a incluir otra variable entre las posibilidades, y es que estamos en un año, el año que viene es un año electoral, Biden está barajando la idea de presentarse de nuevo, y el hecho de mantener el pulso también puede llevar a una demostración de fuerza, porque dentro de las posibilidades que tiene un presidente de Estados Unidos está la de imponer su criterio también en este ámbito, lo cual llevaría a una posición de fuerza, muy en línea con otras políticas populistas que estamos viendo a lo largo de todo el mundo, un discurso más presidencialista, se le ha acusado muchísimo también de ser un títere en manos de un equipo de expertos, etcétera, y esa variable no hay que descartarla. Sí es importante ver otro aspecto, y es que Biden ha dejado el G7 para venir aquí. Al final, este es un tema de mucha trascendencia, incluso sobre todo para los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando George Bush dijo aquello después de ganar una guerra, en la tormenta del desierto en Kuwait, aquello de "Read in my lips, no more taxes", y fue mentira y lo pagó con una derrota. O sea que los temas del dinero son algo muy importante. Luego hay otra variable que también no se ha hablado de ello mucho, pero creo que es importante, y es el hecho de las micronegociaciones. Una situación como esta implica también prepararse para el futuro postelectoral. Y lo hemos visto en multitud de series y películas, ¿no? Desde el ala oeste de la Casa Blanca hasta la guerra de Charlie Wilson. Cómo pues gobernadores, senadores locales dicen: este es el momento de que hablemos de lo mío, porque yo tengo que asegurarme el futuro en Nebraska o en Alabama. Y eso pues lleva a unas negociaciones muy difíciles y muy complicadas, en donde intervienen muchísimos elementos. Bueno, pues eso es otra variable que también se puede dar. Es decir, que puede que haya más de un frente abierto, más allá del tema. Eduardo, en esa misma línea, por preguntarte, ¿hasta Sí. dónde crees que va a llegar o qué crees que va a influir más las ganas de Biden de subir impuestos, más allá de que los republicanos le digan que no, que no, que no, o Sí. el hecho, el miedo a que si no hay una negociación clara, McCarthy se vaya a esos senadores demócratas, como dices, Eduardo, y les convenza de apoyar su plan? Pues yo creo que McCarthy no aguantaría tanto el pulso si no tuviese esa posibilidad contemplada, ¿no? Yo creo que no, en modo alguno. Igual que sus propios, también tendrá la propia presión del Partido Republicano, que le está diciendo: oye, aprieta ahora, porque si este señor gana, que parece que va a ganar porque no tenemos un candidato claro, pues tenemos que seguir teniendo la cámara alta, la cámara baja si es posible, ¿no? Y eso pasa por poner en valor a nuestros candidatos con conquistas a la actual administración. Yo creo que eso es bastante posible. Por otro lado, el otro día también apuntábamos que existe la posibilidad
de que haya gente que esté rebañando el plato. Es decir, 9 días dan para mucho y ha bajado el DAX 40, aunque solo sea un 0,44, pero ya empezamos a temblar un poco por lo que pueda pasar. Desde luego sería un absoluto desastre. El desastre no se va a dar, o sea, se van a pagar. Yo creo que se van a pagar y empiezo a considerar que a medida que se acerca la fecha límite, la opción de poner los fundamentales encima de la mesa y decir hágase la subida del techo de la deuda porque yo lo valgo y soy el presidente, está más cerca. Bueno, vamos a ver si se da. Efectivamente, no parece que se fuera a dar, pero yo era de los partidarios de eso. Bueno, que tampoco en mi opinión le puede importar a nadie, pero sobre todo me quería referir al hecho de que aquella filtración de la Republicana de Texas diciendo ya hay un acuerdo cerrado daba pie a entender todos que, bueno, que esto era un poco teatro, pero claro, empieza a llegar y, hombre, uno empieza a tener ciertas dudas de lo que está ocurriendo allí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y quería ir un poco más allá, preguntándole todavía por ese lado económico. Jerome Powell ha llegado hoy a esa Cámara de Representantes también, en teoría para hablar de otra cosa, claro, con los demócratas, pero ¿para hablar de qué? De las subidas de tipos, de cómo se está gestionando Silicon Valley Bank, o sea, ¿en qué momento en una negociación así no te cancelan la reunión? Pues es lo que hablábamos antes, ¿no? La política sobre todo son gestos, gestos. Y esto es un gesto, esto es una llamada de atención también de decir, yo la verdad es que no me hago responsable mucho de lo que está pasando, ¿no? Porque realmente he dejado encima de la mesa, he dejado muy claro qué es lo que se debería hacer y es llegar a un acuerdo. O sea que realmente yo ya más no puedo hacer. Es inverosímil que no haya ido ahí y no haya tratado el tema. Es como ir hoy al Santiago Bernabéu y no hablar de Vinicius, eso es imposible, ¿no? Pues yo creo que esto es un gesto más de la FED mostrando pues un cierto grado de independencia y de autonomía a la hora de exponer sus criterios. Vamos a ver qué ocurre con todo eso. Por cierto, y aprovecho antes de dejarle marchar, se está hablando mucho de las subidas de tipos de interés. Sí. Lo vienen haciendo en la Reserva Federal con mensajes contradictorios, depende de si le preguntas a Cascari, a Bullard, depende de a quién le preguntes, miran una cosa o la otra, pero parece que hay como una línea marcada de, ojo, vamos a ser aún más agresivos, y lo sorprendente es que Nagel, desde el Banco Central Europeo, hoy ha seguido una línea parecida, diciendo, ojo, que aún necesitamos varias subidas, ha dicho varias subidas más de tipos de interés, es decir, un mensaje quizá mucho más agresivo del que se esperaba. ¿Es que la economía no está ya sufriendo suficiente o es que no va a sufrir el golpe? Yo creo que la economía va a sufrir el golpe y sobre todo va a sufrir el golpe por algo que tú antes has apuntado en un comentario anterior, porque la situación geopolítica ahora mismo está que explota. Kissinger, con 99 años, dijo hace un par de días que estamos en una situación muy parecida a la Primera Guerra Mundial. Son demasiados factores de riesgo para que no explote uno. Antes señalabas, por ejemplo, el tema de los barcos. Hace muchísimos años que en geopolítica se considera los recursos asociados al mar de la China Meridional como uno de los principales conflictos potenciales, igual que lo es el agua en el área de Cisjordania, etcétera, ¿no? Si tú miras un pasaporte de la República Popular China, verás que ya han incluido esas aguas en el dibujito que está en la contraportada, es decir, es suyo, lo consideran suyo y están fabricando islas artificiales y también pistas aéreas para sus cazas artificiales en medio del mar. O sea, es una apuesta muy seria. Y eso, unido a que tú antes has señalado un dato que ya nos da una idea de hasta dónde pueden llegar las cosas. Vamos a formar a los pilotos de Ucrania. 6 meses. Bueno, pues 6 meses seguro que tenemos aquí de actividad, ¿no? Si están ya pensando en un proceso a largo plazo. Una guerra que como yo estoy de acuerdo en que Ucrania no puede ganar y Rusia no se va a dejar perder. Entonces, yo creo que también esa inquietud en las finanzas también viene derivada de la indefinición de la enorme cantidad de factores de riesgo en los que nos estamos moviendo y que nos afectan muy directamente, porque nosotros somos
nosotros somos el que está más cerca de recibir el golpe y ya estamos viendo disensiones incluso en el seno de la Unión Europea y un riesgo de recesión en Alemania que también se ha señalado como inminente, ¿no? Y en Reino Unido, que se va como retirando un poco de la palestra. Hoy decía iba a decir el International Monetary Fund, el Fondo Monetario Internacional, que no hay recesión, pero es que también hace 2 meses decían que no iba a haber recesión en Reino Unido y que incluso iban a tocar el 2%, lo decía Reino Unido, lo decía el Banco de Inglaterra, lo decía el Fondo Monetario Internacional y lo decía JP Morgan. En medio iba a haber una recesión terrible, ahora vuelven a haber recesión. Y es que los datos están siendo extraños, incluso los datos de PMI. Vemos un sector servicios disparado y sin embargo las manufacturas en contracción. No se termina de entender muy bien en qué se está gastando entonces el dinero de la gente si el empleo se está resintiendo. Hay una dicotomía muy fuerte. Como tú dices, algo huele raro, como diría Shakespeare, en Europa. Vamos a ver qué pasa con todo esto y vamos a ver si se soluciona o no. Que me cites, Eduardo, a Henry Kissinger, quien, bueno, no por sabio, sino porque no es muy optimista, pues me deja un poco preocupado. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. En todo caso, siempre un gusto tenerte. Un abrazo. Muchas gracias.